para todo el Perú. Otro espectáculo musical maravilloso al reencuentro con canciones hermosas a través del talento y la calidad de Anaís Gómez. Fresca voz, dulce canto, Anaís para el Perú, Anaís para el mundo, Anaís Gómez y sus jugadores del Perú. Y aquí están los éxitos, aquí está la alegría, con la calidad de siempre y el respaldo de Pipa Producciones. Sí, sí, Anaís Gómez y sus canciones.
los amores prohibidos son más intensos. Son más intensos, son más ricos que el consentido. Oye, oye, bailamos, bailamos, bailamos con el ritmo y sabor de los jugadores del Perú, marcando la diferencia. Así, así, y con la marca de la garantía total, Viva Producciones. Así, así, así. Dale, y dale, y dale. Con ganas, con ganas, con ganas. Moviendo la cintura, la cadera, la cadera, la cadera. Eso. Elegancia y calidad. Sentimiento y estilo. Fresca voz, dulce canto. Anaís, Anaís Gómez. En todo el Perú. Y con esta canción nos vamos a la ciudad heroica de Tacna. Ahí quiero saludar a mi amiga Janet Chambilla. Esta es tu canción. Y lo bailamos y lo gozamos, Perú. Así, otrita más, suavecito con ganas, así con gusto. ¿Para qué más? Solo Anaís. Qué bonito, Anaís, bienvenida a este reencuentro con tu gente bonita, con el público que está ávido de bailar con tus canciones, con tu alegría, con ese estilo que tienes para poder llegar a alegrar los corazones. Bienvenida, Anaís, a compartir esta fecha tan especial, tan trascendental, y que queremos que el público se alegre contigo también. ¿Cómo estás, Anaís? Bienvenida. Una noche bonita, pero con canciones hermosas y a través de tu voz, que mejor todavía. ¿Cómo estás? Alex, maestro, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos los amigos que ya están conectados a estas horas de la noche. Estoy muy feliz, muy contenta de poder pues estar frente a los amigos que gustan del huayno con requinto, y esta noche estamos para cantarles algunas canciones, esperando que sea al agrado de todo nuestro público que gusta de nuestro huayno con requinto. Qué bonita oportunidad de poder alegrar con estas hermosas melodías, con estas canciones que están impregnadas a través del estilo de Anaís, en una corriente tan maravillosa como es nuestro huayno con requinto, y qué mejor para poder seguir disfrutando. Vamos con más canciones, vamos a dedicarle esta fecha muy especial, por supuesto, para que el público que está apreciando, que está disfrutando de tu presencia musical a través de las diferentes plataformas, y en una fecha muy importante también, Anaís, para ti, que se vienen muchas sorpresas, queremos que nos sigas cantando. Aquí está, otro bonito éxito, otra extraordinaria canción en calidad de exclusividad para nuestro público que aprecia, que disfruta, que goza, que canta con nuestra Anaís, Anaís Gómez y sus jugadores del Perú. No hay canción que no conquiste tu corazón. En la fresca voz y el dulce canto de Anaís, Anaís Gómez, hermosa y talentosa apurimeña, en todo el Perú. Enamoradita estuve de ti, cosqueñito. Enamoradita estuve de ti, cosqueñito. Porque soy pobre y soy humilde, tú me despreciaste. Porque soy pobre y soy humilde, tú me abandonaste, tú me abandonaste. Y yo soy bien sincera, también cariñosa, te amé con franqueza. Y yo soy bien sincera, también cariñosa.
y soy humilde, tú me abandonaste. Porque soy pobre y soy humilde, tú me despreciaste, tú me despreciaste. Oye, cusqueñito ingrato, enamoradita estuve de ti, pero porque soy pobre, tú me despreciaste, tú me abandonaste. Esta canción para todos los interesados, Alex. Para los vanidosos, para los corazones orgullosos. Eso, Anaís. Ahora. Yo soy bien sincera, también cariñosa, te amé con franqueza. Yo soy bien sincera, también cariñosa, te amé con franqueza. Porque soy pobre, yo soy humilde, tú me abandonaste. Porque soy pobre y soy humilde, tú me despreciaste, tú me despreciaste. Con Richard sí, con Quique no, con Jorge sí, con Lucho no. Con este chiquillo me casaré, con este flaquito me quedaré. Con este chiquillo me casaré, con este flaquito me quedaré. Con Rosmer sí, con Quique no, con Jorge sí, con Lucho no. Con este chiquillo me casaré, con este flaquito me quedaré. Con este chiquillo me casaré, con este flaquito me quedaré. Amores, amores. Ay, ay, ay. Ahora. Bailando, bailando, bailando. Y llevando alegría a los corazones. En el norte, en el centro, en el sur. En la costa, la sierra y la selva. Anaís Gómez y sus jugadores del Perú. Y esta canción se lo quiero dedicar a todos mis amigos del sur del Perú, Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua, Tacna, y nos pasamos a la ciudad de Huamanga, Ayacucho, mi tierra Purímac. ¿Sí o no, Sonia Condori? Arriba, Chivay, Cayoma. La gente de Cabalaconte está ahí. Arequipa, Arequipa. Con Anaís, Anaís Gómez. Fresca voz, dulce canto. Eso, ahí están los jugadores del Perú. Alex Cayagua, Paul Campos. Sonríe, Paul, sonríe. Ajá. Armindo Reyes, Rolando Pariona y Johnny Dimachi. Y el maestro Alex Lermo. Bailando, maestro, bailando, Alex. Mueve esa cintura. Ay, ay, ay. Cinturita, 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 aunque sea cintura de huevo. Vamos, chicas. Eso. Y la vuelta. Vueltecita, 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 vueltecita. Con el ritmo y sabor de los jugadores del Perú y Anaís Gómez. Sí. Muy bien, amigos, continuamos con esta cita especial por un gran motivo que tenemos el día de hoy, martes 10 de diciembre, una fecha muy importante dentro del calendario de celebraciones. Quienes queremos, apreciamos, amamos nuestra música con el requinto, porque un día como hoy vino al mundo una hermosa bebé. Hoy es toda una voz que resplandece, que brilla, que alegra corazones con su canto. Nos estamos refiriendo a nuestra Anaís Gómez. Anaís, ahora sí, estamos muy conectadísimos ya con el público, con la gente, porque estamos celebrando una fecha muy importante de tu vida y a través del cual queremos confraternizar, queremos unir lazos de amistad a través de tus canciones
en tu día y por supuesto a través de esta transmisión virtual. ¿Cómo te sientes, Anaís? Quiero que compartas con la gente que ya nos está viendo, que ya se está conectando, que ya está interactuando contigo en esta tarde, en esta noche. Muchísimas gracias, Alex. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Como lo acabas de decir, pues el día de hoy, martes 10 de diciembre, estamos de cumpleaños. Estamos botando la casa por la ventana. El día de hoy tan especial que es para mí, he querido pues pasarlo con todos los amigos de las redes sociales, amigos que gustan de nuestra música, de nuestras canciones, no importa virtualmente. Y yo solamente quiero pedir a cada uno de ustedes, ya que estamos de cumpleaños, pues que me regalen su compartir. Eso sería mi mejor regalo, que me ayuden a compartir para poder llegar a más ojitos y poder celebrar esta noche pues juntos mi feliz cumpleaños. Maestro Alex, quiero agradecer también de todo corazón a los amigos que están aquí presentes, grandes amigos pues que me acompañan por el día de mi santo. Para empezar, a mi marco musical que está aquí acompañándome, respaldándome en cuanto al marco musical. Gracias. Los jugadorazos, les digo yo, de cariño. Ahí está mi amigo Alex Cayagua, mi amigo Paul Campos en los timbales. Gracias, Paul. Igualmente mi amigo, me olvido su nombre, Andy. Gracias, Andy. Tacaño debe ser. Tacaño debe ser, mi amigo Andy. Igualmente también Armildo Reyes, gracias. Mi amigo Rolando Pariona, gracias, Rolando. Y en el requinto, como siempre, Johnny Limachi. Igualmente también quiero agradecer a la producción, a Pipa Producciones. Ahí están los chicos de la producción. Somos bastantes, maestro. Claro. Ahí está mi amigo encabezando, mi amigo Percy Pipa, mi productor. Gracias, Percy, por cumplir mis caprichos, un gran profesional. Gracias de todo corazón, Percy. Igualmente también por ahí está también Israel Pipa, está también Gerson Tello, están todos los chicos de la producción. Todo el equipo de Pipa Producciones. Así es, muchísimas gracias a cada uno de ellos. Ahí está mi amigo Freddy. Disculpen, por favor, háganme recordar, díganme presente para nombrarles a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Y me olvido a mi amigo, ay, se me va de la mente. Ahí está el maestro Anaya, Edgar Anaya también está ahí. Mi Freddy amigo Gumercindo Ramos. Jiménez, que no dice nada. Freddy, salud, Freddy. Gracias por estar aquí, detrás de cámaras, trabajando. Igualmente también, ¿a quiénes más? A ver, hablando de cumpleaños, maestro Alex, también mi amigo Edgar Anaya también está botando la casa por la ventana. Qué coincidencia, ¿verdad? Felicidades. Felicidades también. Luego vamos a soplar la velita, claro, los dos, como tiene que ser. Los regalos, el cariño. Y bueno, pues van llegando las amistades también para formar parte de esta bonita celebración. Qué bueno, Anaís, y a través del cariño de ello vamos a seguir celebrando, festejando a través de este bonito encuentro con canciones hermosas, con tus éxitos, con estos temas que estás preparando a tu estilo para poder corroborar lo que significa tu trabajo a través del arte en estos importantes años. No te preguntamos la edad porque sabemos que cumples muchos y también demasiados ya. Disfrútalos tantos y bueno, pues se vienen pocos, que es lo despreciable, a través del cual queremos también compartir con ustedes, amigos que están allá en el otro lado de nuestra plataforma. Nosotros aquí emitiendo esta transmisión, ustedes recepcionando, compartiendo, dándole me gusta para poder llegar a más corazones, para poder compartir con más familia, con más amigos, estas canciones tan bonitas. Vamos a continuar, Anaís, y ahora ¿qué canción viene a continuación para seguir alegrando a toda la gran familia peruana en el día de tu feliz onomástico, en el día de tu cumpleaños? Quiero saludar también, agradecer a mi amigo Richard Pérez de RP Producciones. Gracias, mi amigo Richard, el popular Ricky Ricón. Saludos, muchísimas gracias por estar aquí junto a tu amiga Anaís Gómez. Gracias por tu respaldo, por tu apoyo. Amigo Richard Pérez, arriba Ayacucho, arriba Cangallo. Bueno, vamos a continuar con más canciones. Esta vez quiero cantarles esta bonita canción titulada Perdóname, Señor. Esta canción está en la autoría de mi hermana Elena Gómez. Muy bien, vamos entonces, sin mayores preámbulos. Aquí está, en la noche de concierto por su cumpleaños,
de nuestra Anaís Gómez. Fresca voz, dulce canto, Anaís Gómez y sus jugadores del Perú. Las manitos arriba, a ver, chicas, nuestras guapas bailarinas, solteritas con yaya. Ahí están ellas, acompañando a nuestra Anaís Gómez. Otro de los grandes éxitos, otra de las hermosas canciones que en la voz de Anaís tiene la fortaleza, tiene la calidad, lleva el sentimiento, lleva la esencia de nuestro auténtico guayno con requinto para todo el Perú. FIFA Producciones y el respaldo de los jugadores del Perú. Clase, calidad, elegancia, esencia. Anaís Gómez. Así. Perdóname, Señor. Yo sé que estoy pecando. Perdóname, Señor. Yo sé que estoy pecando por amar a ese chiquillo que es prohibido para mí, por amar a ese flaquito que es prohibido para mí, por amar a ese chiquillo que es prohibido para mí, por amar a ese flaquito que es prohibido para mí. Eso. Dile, Anaís. Perdón te pido, Señor, por mirar a un amor prohibido. Esta canción para todos aquellas personas que alguna vez se enamoraron de un amor prohibido. A todos nos pasa, a todos. Teniéndote a mi ladito, no te lo puedo decir. Teniéndote a mi ladito, no te lo puedo decir. Mirarte y no tenerte, maldigo estos mis ojos. 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 Ahora. Con solo mirarte, negrito, yo cometo un pecado. Sin poder gritar tu nombre, sufre en silencio mi corazón. Con solo mirarte, negrito, yo cometo un pecado. Sin poder gritar tu nombre, sufre en silencio mi corazón. Ese corazón que enamorado está, suspirando por ese prohibido amor. Nunca falta, Anaís. Y ahora, que baile, que baile. Con tan solo mirarte, cometo un pecado. Ay, 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 cómo sufre mi corazón. Para ti que gustas de mis canciones, para ti que amas el guayno con requinto, soy tu amiga Anaís Gómez. Gracias, Perú.
aplausos virtuales, aunque sea. Ustedes también tomen su like. Gracias, gracias. Estamos celebrando como tiene que ser. Nos pasaron la voz que ya llegó la torta. Me parece muy bien, extraordinario. Cuando hay cariño es así. Anaís debe sentirte contenta y feliz por los años vividos, por los años que te han dado experiencias hermosas, que te han dado oportunidades maravillosas de poder llegar de repente a pueblos que ni pensabas y que ahora a través del canto conoces a muchísima gente que cada día te brinda ese respaldo, ese cariño, una palabra que puede fortalecer, que puede enaltecer, y de veras que nos sentimos contentos porque vemos que mucha gente está interactuando, mucha gente te quiere, te aprecia. Conéctense, compartan por favor, y a través de ello también el agradecimiento a Anaís, a toda esta gente bonita que siempre está contigo. Claro que me siento feliz, me siento emocionada. El día de hoy, pues, estamos festejando mi cumpleaños. Hoy, martes 10 de diciembre, quiero agradecer a todos los amigos que nos están viendo, a los amigos que están compartiendo, muchísimas gracias. Pues, como les dije hace un momento, solamente quiero su regalo, el compartir, que compartan esta transmisión para poder llegar a más corazones. Muchísimas gracias también, una vez más, a cada uno de ustedes. Gracias de todo corazón. Estoy feliz. ¿Quién no va a estar feliz? Hoy haciendo lo que más me gusta, amo la música, me encanta el huayno con requinto, y es por eso, pues, como le dije, maestro Alex, quise cantarles mis canciones hoy en el día de mi onomástico, amigos, y estoy pues aquí en este escenario tan hermoso. ¿Quién no se puede sentir feliz? ¿Cuántas de mis colegas quisieran pues festejar quizás tal vez como yo en un escenario hermoso? Gracias pues una vez más a mi amigo Percy, Fipa Producciones, desde mis inicios, siempre soy Fipa Producciones. ¡Qué bonito! Gracias, Percy. Yo creo que eso es importante resaltar también, Anaís, porque de alguna manera este es el trabajo mancomunado, la logística, lo que se prepara a través de todo lo que significa el saber llegar a la gente, al público, a nuestros seguidores, a la gente que aprecia la música de Anaís Gómez. Y de veras que cuando hay talento, como siempre hemos dicho, quien ama lo que hace está condenado al éxito. Siempre lo hemos dicho, porque cuando uno ama, esto no es trabajo, es pasión, es alegría. Por eso que estamos cantándoles a ustedes. Vamos con otra hermosa canción y queremos dedicarle todo el cariño. Tú, Anaís, ¿a quién se lo brindas estas canciones? De repente, personas muy especiales que a lo largo de estos años en tu carrera te han brindado el cariño y a través del cual has sabido siempre dar pasos positivos para seguir adelante. Ahora sí, voy a cantar una canción muy especial que me ha gustado siempre, desde que tengo uso de razón. Siempre he dicho que soy fan, pues, de la señora China María. Y como tal, el día de hoy voy a cantar una canción de la señora China con mucho cariño, con mucho respeto. Espero hacerlo bien y espero que la señora María también esté feliz. Espero que me salga bien, espero que hacerlo bien de verdad. Lo va a disfrutar, sí. Lo más importante. Yo creo que sí, porque no podemos dudar tampoco de tu capacidad, de tu calidad. Y gracias a los muchachos, los jugadores que también tienen lo suyo, cada uno de ellos poniendo ímpetu, ganas y perseverancia. Ahora sí, aquí está, una canción. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver cuál de los éxitos de nuestra engreída del Perú profundo, Chinita María, nos canta nuestra fresca voz, dulce canto. Aquí está Anaís Gómez y sus jugadores del Perú. Hombre traicionero, hombre sinvergüenza eres tú. Oiga, maestro con pipa. Esta canción para el gran maestro. con gratitud, con cariño, con respeto, por las enseñanzas, por el ejemplo, a los pioneros, aquí te canta Anaís Gómez. Hombre sinvergüenza
quererme tanto, ahora me dejas. El que dirá eso, maestro Alex. Así dice la canción, ¿ah? Así dice la canción. Siempre pensando en tu corazón. Vamos, Anaís, es así. Hombre sin vergüenza eres tú, hombre traicionero eres tú. Después de quererme, de llamarme, con otro cariño te alejaste. Andarás gozando por el mundo, cariños y amores no te faltarán, pero con el tiempo te arrepentirás al no encontrar cariño igual. Con tus engaños, con tu traición, me has herido mi corazón. Quiero odiarte, aborrecerte, pero no puede mi corazón. Con tus engaños, con tu traición, me has herido mi corazón. Quiero odiarte, aborrecerte, pero no puede mi corazón. Eso, qué bonito. Sí, sí. Anaís Gómez y sus jugadores del Perú. Reconocimiento con gratitud y cariño a nuestra Chinita María. Cuántos éxitos, cuántas canciones que ahora lo cantan las nuevas generaciones. Lo bailan millones y millones de corazones con Anaís Gómez. Canciones que nunca pasarán de moda. Bien dicho. Ahora en la voz de tu amiga Anaís Gómez. ¡Dale! ¡Eso, eso, eso! Pipa Producciones. Sí, así, así. Dale, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Otra vez, otra vez. Y sigue bailando. La jarana no se acaba nunca. Con la calidad y estilo de Anaís Gómez. Escucha bien, no te confundas. Siempre imponiendo canciones, siempre llevando alegría con canciones, éxitos. Versi Pipa, Pipa Producciones. Así nomás, ¿para qué más? Anaís, sí señor. Muy bien, las sorpresas van llegando para poder celebrar como se debe, como se merece, en esta noche de reencuentro con canciones, con la alegría especial, con el talento de Anaís Gómez. Gracias. Llegó nuestra amiga Estelita Chávez de la bordaduría Chicas Doradas. Se ha traído un hermoso vestuario, qué bonito obsequio, qué bonito presente en una fecha muy especial como es su cumpleaños. Ve nomás, Anaís, ya se fue a cambiarse, como tiene que ser, rapidito, porque si no nos gana el tiempo también aquí. Y bueno, reiteramos el cariño de todas las personas presentes que van llegando, todas las personas que se están identificando con los mensajes tan importantes, con el cariño muy especial, con esas palabras tan bonitas para con Anaís Gómez hoy en su fecha de su cumpleaños, 10 de diciembre. Compartan, amigos, queremos llegar a más corazones para que tengan la oportunidad de disfrutar de las canciones que todavía nos falta por compartir, de las canciones que todavía nos falta por apreciar y disfrutar con todo nuestro público amante de nuestro folclore, la gente del norte, del centro, del sur. Muy bien, los jugadores del Perú están el día de hoy ya ávidos también para poder bailar, gozar. Reiteramos el cariño, el aprecio y el trabajo que están llevando, alguna labor muy dedodada, como es Percy Pipa, la gente de Pipa Producciones. Gracias también por el cariño. Nos anuncian que ya está con nosotros nuestra engreída del Perú profundo, Chinita María, el maestro Juan Pipa, como tiene que ser para poder darle el cariño, el abrazo por este día tan especial de fiesta de Anaís Gómez. Ahora sí, ya está lista nuestra Anaís. Venga por acá, por favor, Anaís. Lista y presta. Muchachos, un aplauso. Hagan algo, hagan algo. Eso.
Uy, uy, uy. Ahora sí está como corresponde, como una angelita, como una bebé de blanco. Tus emociones, tus apreciaciones, tus palabras. Anaís, ¿cómo te sientes? Hay cariño de la gente, ¿te das cuenta? Llegó un vestuario gracias a la bordaduría Chicas Doradas. Gracias por el cariño, yo creo que es importante lo que estás haciendo. Ahí se ve reflejado a través del cariño de toda la gente que te aprecia, ¿no es así? Ay, me siento emocionada, de verdad. Para mí es un día muy especial. Quiero agradecer de todo corazón a mi amiga Estelita Chávez. Muchísimas gracias por este hermoso vestuario. A Bordaduría Chicas Doradas. Estelita, gracias, mil gracias, bendiciones, éxitos para ti y gracias por ese cariño. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me veo, maestro Alex? Yo te veo divina. Divina. Parece una muñequita. Muchas gracias. Esas muñequitas que cuando se abre la cajita de música, da la vuelta igualito, sí. Muchas gracias, Tin, maestro. tin, 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 tin. Toquen algo, pues, muchachos. Listo, vamos. Sin mayores preámbulos, vamos con más canciones. Ya se vendrán las tortas, ya se vendrán los regalos. Pero vamos antes con el cariño especial para nuestro público que está ávido de disfrutar, ávido de gozar, ávido de cantar las canciones, por supuesto, de Anaís Gómez y sus jugadores del Perú. Ahora sí, vamos, ¿qué canción viene a continuación, Anaís? Preparado para este bonito encuentro con tu público a través del mundo virtual en el día de tu cumpleaños. ¿Qué canción? Ahora sí, vamos a cantarles como siempre con mucho cariño esta linda canción, Borracho y Perdido. Para todos los borrachitos y perdidos, maestro. ¿Habrá alguien por aquí borracho y perdido? Antes era borracho conocido, ahora ya soy alcohólico anónimo, no hay problema. Con mucho cariño, esta canción también lo canta nuestra China María. ¡Ah, caramba! Otra canción. La engreída del Perú profundo y esta vez en la voz de Anaís Gómez. ¡Siente la diferencia! Porque cuando hay calidad, se nota la autenticidad. Aquí está otro bonito éxito, otra canción maravillosa con Anaís Gómez y sus jugadores del Perú. Sí, su voz cada día está llegando a más y más corazones y más pueblos. Fresca voz, dulce canto, desde Apurímac para todo el Perú. Anaís Gómez.
y más canciones. Con la alegría, la calidad y el estilo de Anaís, Anaís, Anaís. Anaís Gómez ya está recorriendo todo el Perú con su calidad y sentimiento. Sí, señor. Ay, 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 cuántas canciones hermosas, cuántos éxitos maravillosos. Y se siente la cadencia, la calidad en tu voz. Felicitarte una vez más, Anaís. Hoy en este onomástico se vienen personas muy especiales para poder compartir contigo estos momentos muy bonitos, estos momentos también que forman parte de la algarabía, de la familia, de la gente que te aprecia, de la gente que te quiere. Y nosotros contentos porque de alguna manera estamos dentro de lo que significa esta fecha muy especial para ti. Ya llegó un regalo que es el vestuario. Vendrá más cariño y la gente está interactuando bárbaramente con palabras muy bonitas para poder saludarte a ti en esta fecha muy importante de tu vida, cumpliendo un año más de vida. Hoy, 10 de diciembre, la alegría para todo el público que ama tus canciones, Anaís. Muchas gracias. También quiero agradecer a todas mis amistades, mis familiares, que se han dado el tiempo de saludarme, de llamarme por el Día de mi Santo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Igualmente también quiero agradecer a todo nuestro público que a estas horas están viéndonos a través de sus pantallas. Gracias, muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, yo estoy emocionada, de verdad, estoy feliz, emocionada. No hay duda. Se vienen ya los obsequios, los regalos, pero antes vamos con esta canción para poder dedicarle el cariño a toda la gran familia peruana, Anaís, y luego estará llegando ya la gente con los regalos, comienza la celebración, ¿no? Porque esta transmisión lo hemos hecho con mucho cariño por el Día del Onomástico de Anaís Gómez. Ella quiso celebrarlo de esta manera y qué bonito, se siente la diferencia, ¿no ve? ¿Ah? Se siente el cariño a través de la participación virtual de toda la gente bonita que está pendiente de esta fecha tan importante para ti, Anaís. Y ahora sí, cerramos con broche de oro esta presencia musical. Luego daremos bienvenida a quienes vienen con su regalito ya para poder estar contigo. ¿Qué canción viene a continuación, Anaís? Evelyn Reina, gracias por este hermoso maquillaje, por este lindo peinado. Evelyn, encargada de dar solución de a ponernos guacos. A todos, también a los jugadores. Los jugadores también están guacos. Bien guacos. Gracias, chicos. Gracias, Evelyn. Ahora sí, se viene otra linda canción. También es de nuestra China María, Amarga Vida. Uy, una canción muy hermosa. Tiene un contenido muy singular, muy especial. Quiero que lo escuchen ustedes, pero ahora con la voz, con el estilo, con la calidad, con el sentimiento de nuestra Anaís Gómez. Vamos entonces, señoras y señores, a seguir gozando para ustedes una y otra vez. Anaís, Anaís, Anaís Gómez. Amarga vida, vida tan amarga. Ahora en la voz de Anaís Gómez, China María y Juan Pipa. Gracias, maestros. Eso, Anaís. Ahora. Amarga vida, vida tan amarga. Esta mi suerte más y más amarga. Por eso quisiera quitarme la vida, echarlo todo al olvido.
cuánto cariño para Anaís. Ahora sí, terminaron, muchachos. Aplausos, por favor. Se vienen nuestros invitados. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Queremos invitar a las personas que han llegado para brindarle su cariño, su aprecio a nuestra Anaís Gómez en el día de su cumpleaños. Bueno, han pasado cositas por aquí, pero lo importante es que queremos que el público disfrute también de la compañía que tiene el día de hoy Anaís Gómez. Vamos a llamar, por favor, que pase adelante nuestra engreída del Perú profundo, Chinita María, el maestro Juan Pipa. Venga el aplauso. Oiga, se ha venido Estelita Chávez. Gracias. Los dueños de la torta, ¿quiénes son? Los muñecos de torta. Ajá, ahí está nuestro amigo Richard, por supuesto, Rolandito. ¿Ah? ¿Se ha venido la loca de la hora o la hora loca? Bueno, bueno, todos quienes están el día de hoy, de alguna manera forman parte de lo que significa la amistad, el buen cariño para nuestra Anaís Gómez. Está nuestra engreída del Perú profundo, China María. Gracias por ese gesto tan maravilloso, Chinita. Algunas palabras que quieras decirle a nuestra Anaís, por favor. Viene de una voz autorizada de nuestro folclore peruano, de una voz que tiene, como se dice, la maciza fuente de donde nacen tantas canciones, así como un manantial tan maravilloso. Chinita, bienvenida a esta fecha tan especial para Anaís, con esas palabras tan dignas. Muchísimas gracias, maestro Alex Lermo. Como siempre, tú tan generoso, bondadoso, siempre estás con todos los artistas. Hoy, en este día tan importante, con nuestra encantadora, nuestra apurimeña de esa tierra linda de Akira, y está en el corazón del pueblo peruano, Anaís Gómez. Feliz cumpleaños a mí. Te quiero mucho, tú sabes, siempre estás en mi corazón. Sigue adelante y Dios te bendiga en el hogar, en el canto y en el trabajo, y sigo recorriendo los pueblos del Perú profundo. Felicitarte también por tus lindas canciones. Ahora ya son tuyas las canciones que has grabado de los diferentes autores y compositores. Yo lo interpreto, pero ahí de la autoría del maestro Juan Pipa, de la autoría de mi compadre, mi padrino Ezequiel Ramírez, de la autoría de mi paisano Walter Peralta Criales. Felicitaciones, mami, sigue adelante, que sigan los éxitos y muchos años más de vida. Que viva el amor, que viva la vida, eso. ¿Sí? Que viva la cumpleañera. Eso, que viva el santo. Juanito Pipa, por favor. Luego ya al final agradeces, Anaís, por favor. Maestro, bienvenido a esta fecha especial para Anaís también. Bueno, muchas gracias a Anaís, muchas gracias a todos los jóvenes que vienen haciendo música el día de hoy. Un día muy importante, hoy martes 10 de diciembre, cumpleaños de Anaís. Mamita linda. ¡Eso! Hermanita linda, muchas felicidades en este día tan importante. Verte cantar las canciones que China María alguna vez le llevó al éxito. Por ejemplo, esa canción que acabas de cantar, Amarga Vida, de la autoría de mi gran paisano Walter Peralta Criales. Una canción que lleva por título Amarga Vida, valga la redundancia, que llevó a la fama a China María. Gracias, mamita linda, por cantar sinceramente. Solamente me queda decirte, sigue adelante, siempre con humildad, cada vez más grande. Cuando sea más grande, hay que siempre perfil bajo. Agradecer a todo tu marco musical, felicitar también a Johnny Limache, que viene acompañándote hace mucho tiempo. Ustedes todavía son jóvenes, sigan adelante difundiendo nuestra música bueno con la quinta. Feliz cumpleaños. Venga los aplausos, eso. A ver, ¿alguien más que quiere hablar? 3-1 por el santo. ¡Její! ¡Alma! ¡Bueno por el quinto! ¿Alguien más desea hablar por ahí? Por favor, la tribuna es libre, ¿ah? ¿Ya? Contamos hasta 3. 1. A ver, Johnny. Richard. Allá. A ver, ¿quién habla? Nuestro amigo Richard. Nadie, ¿sí? A ver, pasar el micrófono a Richard. Richard. Antes que ya le demos el micrófono a Anaís, agradezca para toda la gente bonita que nos buenas acompaña. noches con todos los presentes, ¿no? Y también agradecer pues a Pipa Producciones, que están súper los muchachos. Anaís, darte un abrazo, decirte feliz cumpleaños y bueno, tienes una encantadora voz y esas melodías que cantas pues llega al corazón. De verdad te deseo lo mejor, éxitos
y a triunfar. Feliz cumpleaños. Eso, vengan los aplausos. Gracias, Richard. Gracias. Eso, que viva el santo, que viva el santo. ¿Alguien más? Vamos entonces, si no hay nadie más, vamos con el agradecimiento de parte de nuestra Anaís. Ahí están las tortas. Para ti, Anaís, el cariño especial en esta fecha tan importante, porque la gente que te aprecia, que te quiere, también que está participando a través del mundo virtual, están contentos de verte celebrando de esta manera. Anaís. Gracias, señora María. No tengo palabras para agradecerle. De verdad, como siempre, usted dándome su respaldo, su cariño. Para mí es una bendición, de verdad, maestro Juan. Muchas gracias. Me emociona bastante verlos este día, que es mi cumpleaños. Muchas gracias. Dios me lo bendiga a ambos. Para mí, usted sabe que soy su seguidora, su fiel seguidora. Nunca me voy a cansar, aunque por ahí de repente digan, no, ay, qué tal cursi o qué tal, ¿no? Pero la verdad no le hace daño a nadie. Yo siempre he dicho que soy, pues, fan número 1 de los maestros, de la señora China, del maestro Juan. He empezado cantando sus canciones y lo sigo haciendo, mi reina. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Juan, por permitirme también. Canto sus canciones donde voy, en cada evento siempre me dicen, Anaís, cántate una canción de China María, ¿no? Así. Entonces, como yo me lo sé las canciones, siempre las canto. Señora María, siempre le he dicho, maestro Juan, el corazoncito no llores es un himno, maestro. Donde voy siempre lo canto y la gente lo corea. Felicitaciones, maestro, usted es grande, para mí es un ídolo, maestro, usted lo sabe también. Gracias, maestro Juan, gracias, mi reina China María. Gracias también aquí a mi amiga Estelita Chávez, la conozco hace poco tiempo personalmente, me lo ha diseñado el vestuario que estaba utilizando hace un rato. Bueno, ahora ya estoy con otro vestuario. Estelita, muchas gracias por estar también aquí en mi día, en mi santo. Gracias por este hermoso vestuario, bordaduría de chicas doradas. Gracias, Estelita, muchísimas gracias. Anaís. Hoy también nuestro sonidista está de cumpleaños. Sí, por favor, nuestro amigo Edgar Anaya. Antes que me olvide que venga, Hay una torta para Edgar Anaya. La ha mandado su club de fans, Las Eléctricas. Ajá. Su club de fans, Las Eléctricas, le ha mandado para Edgar Anaya. ¿Cuál es la torta para Edgar? A ver, muchachos. Ahí está su torta. Ahí tiene su torta, Edgar. Felicidades. Felicitaciones, feliz cumpleaños, por supuesto. Junto con Anaís en esta fecha tan importante. Mil felicidades. Sabemos cumpleaños. que el trabajo es mancomunado del sonidista con nuestro artista, pensando de hacer las cosas bien. Felicidades, Edgar, que la pase bonito también, Anaís. Hoy está de onomástico. Mi amigo, el maestro, yo le digo así con mucho respeto, Edgar Anaya, lo conocí en plena pandemia cuando empezamos a trabajar pues con mi amigo Comercindo Ramos de Tuzo y Ramos Producciones, y para mí es una persona muy buena, sencillo. Él siempre está en cada, de repente alguna cosita le digo, maestro Anaya, por favor, hágame este audio. Él siempre está ahí. Muchísimas gracias. Somos parecidos, señora María. ¿Será porque somos del mismo signo? No sé, él me dice casi iguales. Maestro Edgar, feliz cumpleaños. Sí, en carácter, sí. ¿Te has dado cuenta, no? Yo también ya me di cuenta ya. Feliz cumpleaños, maestro Edgar, que lo pase muy bonito. Hoy vamos a soplar la velita ambos. Ahí está nuestra torta que nos han traído pues aquí nuestros amigos, nuestra reina China María, el maestro Juan Pipa. Muchísimas gracias a todos ustedes. A mi amigo la emoción, pues, mi amigo Ricky Ricón. Ricky Ricón. Yo lo conozco así. No sé, pues Richard Pérez, Ricky Ricón. Gracias, señor Richard. Tengo también bonito recuerdo. Hice también, sí, una transmisión virtual muy bonito. Gracias a él, gracias a RP Producciones. Señor Richard, yo el día de hoy quiero aprovechar en agradecerle por esa linda transmisión, por su apoyo. Siempre lo tengo aquí. Le agradezco de todo corazón. Gracias. Muy que bien. siga siendo como es. Venga, el aplauso. Rolando Alarcón, pues, maestro Alex. ¿Qué Rolandito, pasó? está tranquilo. Sí. Trayendo la torta. Gracias también, hay que agradecerle a Rolando. El papirriqui, dice el papirriqui. Allá, el papirriqui y la torta. Muy bien.
Sí, Rolando es mi brazo derecho. Ahí es la está. persona que me impulsa bastante. Gracias, Rolando. Gracias por estar ahí. Gracias por decirme. A veces, muchas veces reniego porque él pues, quiere que sigue. Hay que hacer esto. Siempre está ahí. Gracias, Rolando. No tengo palabras para agradecerte, pero muchísimas gracias. También está ahí la hermosa ayacuchana Gaby Najarro. Gracias, Gaby, por estar aquí. Ella también pues ha venido a cantar el Happy Birthday, Gracias, hermosa Gaby. Éxitos para ti también, hermosa. Gracias a todos. Gracias a todo mi marco musical. Ahí Eso. están los chicos, están sonrientes todos, ¿ah? Gracias, Johnny Dimachi, que siempre está ahí respaldándome en la primera. Gracias, Johnny. Igualmente también está ahí, aunque llegó un poco tarde, pero ahí está. Siempre llega tarde. Rolando Pariona. Gracias a Armildo Reyes. Gracias a todo el marco musical. Mi amigo Paul, Alex, Andy Laguna. A los camarógrafos encabezados por Percy Pipa. Pipa Producciones. Todos somos Pipa Producciones. ¿Sí o no, Eso. señora María? A nuestras coreógrafas, a nuestras chicas bailarinas que han venido de Celeste el día de hoy, aunque les cueste, hermosas como siempre. Por supuesto, para poder darle el contraste. Candelaria y Cielo. Ajá, Candelaria. Gracias, chicas. Candy y Cielo. Y de Yapa, Alex Lermo. Amigos, nos gana el tiempo. Nos están levantando la banderita cuadros. Hubiésemos querido soplar la vela, cantar el happy, pero ya, por supuesto. Muchísimas gracias, Percy Pipa. No, ya nos vamos ya. Un aplauso y que viva el santo. 3-1 por el santo y... ¡Ra! ¡Hip! ¡Ra! ¡Hip! ¡Ra! Gracias Perú, gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Pipa Producciones. Gracias. Gracias a todos. Eso.